Y aquí hay instrucciones para tener una buena cosecha. No habla nada de la cosecha aquí, pero habla de sembrar la semilla. Y este capítulo para mí es muy interesante. Y entonces está hablando, vamos a ver los versículos 1 a 6, y está hablando de sembrar la semilla. Y para empezar, vamos a leer 3 versículos, el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 5. A ver, el versículo 6 para empezar, 1, 4 y 6, y luego vamos a ver otros versículos aquí en este pasaje. En el versículo 1 dice, echa tu pan. Ahora está hablando de sembrar la semilla, y cuando habla de pan, pues usamos, por ejemplo, el trigo, la semilla para hacer el pan, ¿verdad? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. El versículo 4 dice, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. El versículo 6 dice, de mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Entonces está hablando de sembrar la semilla. En un momento vamos a examinar estos 3 versículos, y son instrucciones para tener una buena cosecha. Pero hay otro tema que está pasando aquí en estos versículos, y para mí es muy interesante. La Biblia nos está enseñando de cómo sembrar la semilla. Vamos a ver 3 puntos y unas reglas. Pero a la vez, la Biblia aquí nos está diciendo que no entendemos estas cosas. Y lo que está diciendo es que tenemos que dejar la cosecha a Dios, ¿ok? Hay 3 veces, hay 4 veces que dice, tú no sabes, ¿verdad? Y son 3 veces que usa la palabra no sabes, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 5, está en el versículo 2, el versículo 5 y el versículo 6. Pero en el versículo 5 podemos ver lo que está diciendo. Dice, como no sabes cuál es el camino del viento. Como hay viento aquí en Delaware, ¿verdad? Mucho viento. A mí me gusta el viento, ¿verdad? Pero no entendemos el viento. La causa, la ciencia piensan que saben, pero dice la Biblia que no sabemos, ¿verdad? No sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Qué cosa? No entendemos eso, ¿verdad? Y dice, tampoco conoces, o podemos decir, tampoco sabes la obra de Dios, ¿ok? Que hace todas las cosas. Hermanos, nuestra parte, ¿están conmigo? Nuestra parte es sembrar la semilla. ¿Cuál es la parte de Dios? La cosecha, ¿ok? Y hermanos, lo que pasa es que muchas veces nos preocupamos por la cosecha y no estamos preocupándonos por sembrar la semilla. Pero mi parte es sembrar la semilla, y tengo que dejar la cosecha a Dios. Dice en 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, cuando leemos este versículo, 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas veces pensamos
de las calles de oro y las puertas de perlas, ¿verdad? Pero hermano, estas cosas son los materiales de construcción. O sea, está hablando del pavimento de la gloria. Y es cierto, Dios está preparándonos un lugar increíble, pero cuando este versículo habla de las cosas que Dios nos está preparando, está hablando de muchas otras cosas más mejores. Y una de las cosas más mejores que Dios nos está preparando es la cosecha que vamos a tener en la gloria, ¿verdad? Y dice la Biblia que no entendemos eso, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. No entendemos esta cosecha que Dios está preparando, pero sí entendemos, la Biblia es muy clara cuando habla de sembrar la semilla. ¿Están conmigo? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios que el mundo ocupa? Pues el Evangelio, que hay un Salvador y la salvación viene por este Salvador, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, ¿nunca han dado cuenta que las cosas más profundas de la Biblia son las cosas más sencillas? Wow. Hermanos, la cosa más profunda de la Biblia es la salvación, pero tan sencilla que un niño puede entender cómo ser salvo, ¿verdad? Hermanos, nosotros, gloria a Dios, podemos participar en el Evangelio. Si podemos entender el Evangelio para aceptar y confiar en Cristo, podemos entender el Evangelio para repartirlo. El diablo nos dice, no, tiene que aprender más antes de hablar con las otras personas. No, hermanos. En México decimos que sembramos la semilla por medio de nuestros pasos y nuestros pesos, ¿verdad? Y con nuestros pasos estamos sembrando donde estamos, llevamos el Evangelio, y con nuestros pesos estamos sembrando donde no estamos. Gloria a Dios, puede ganar almas en otras partes del mundo, ¿verdad? Y entonces, tres verdades para tener una buena cosecha. Número uno, y ustedes saben estas verdades, pero voy a acordarles, ¿ok? Número uno, tenemos que sembrar con fe, ¿ok? Nosotros, cada iglesia lo hace diferente. Su pastor me explicó el plan que él tiene para la iglesia. Qué buen plan es, hermano. Y en mi iglesia de Nuevo México, era el pastor en Silver City, Nuevo México, 8 años. Lo hicimos de una manera diferente de lo que estamos haciendo en México. Hay muchas maneras para apoyar la obra misionera, ¿verdad? Lo importante es hacerlo, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia estamos haciendo una cosa. Ustedes saben que muchos de los mexicanos no tienen, en México, no tienen dinero extra, ¿verdad? Y más nuestra gente. Hay una gran parte de nuestra gente que son indígenas, ¿verdad? Y trabajan en los campos, no ganan mucho, ¿verdad? Y no sobra el dinero, ¿verdad? Pero estamos enseñándoles que podemos, si es la voluntad de Dios. Tuvimos la conferencia misionera hace poco y estamos enfatizando a qué orar. No vamos a dar lo que queremos dar, vamos a buscar la dirección de Dios. Y Dios va a poner una cantidad en nuestro corazón, una parte que podemos tener para apoyar a los misioneros. Y hoy hicieron eso en la mañana las personas que quieren, no solamente los que quieren participar en esta gran obra. Y qué privilegio es, ¿verdad? Y llenaron unas hojas, no ponen sus nombres, es algo personal entre el cristiano y Dios, no sabemos quién está dando qué, ¿verdad? Pero llenamos una tarjeta, Dios promete dar tantos pesos
50 pesos cada semana. Depende de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora, sabemos que nuestros hermanos no tienen este dinero extra, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un gran Dios, ¿verdad? Un Dios todopoderoso. Y cuando Dios nos llama a hacer una cosa, Él nos va a ayudar a cumplir la cosa. Se llama gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues simplemente es la ayuda de Dios, ¿verdad? Y hermanos, Dios nos quiere dar su gracia. Entonces, hermanos, como pastores, yo y mi hijo, queremos apoyar a los misioneros, pero ¿saben una cosa? Más queremos apoyar a nuestros hermanos. Y si ellos pueden confiar en Dios, andar por la fe. ¿Qué es la fe? Hacer una cosa que no es lógica, según las instrucciones de Dios. Entonces, si ellos pueden confiar en Dios y dar según la dirección de Dios, van a ver que Dios es fiel, ¿verdad? Y dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y hay muchas ilustraciones, diferentes pensamientos de lo que quiere decir este versículo. Tengo mi pensamiento y es lo correcto, ¿verdad? Pero por falta de tiempo no vamos a hablar de eso, pero simplemente está diciendo cuando echamos la semilla sobre el agua, ¿verdad? Dios va a regresar la semilla, ¿ok? Y tenemos que confiar en Dios. Hay 3 reglas de sembrar y cosechar que sabemos, o al menos sabemos 2 de estas reglas. La primera regla, ayúdame, ¿ok? Siempre cosechamos lo que sembramos. Si siembro trigo, semillas de trigo, ¿qué voy a cosechar? Trigo, ¿verdad? Cosechamos lo que sembramos. La Biblia nos dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Ahora, Dios usa las cosas físicas en el mundo para ayudarnos a entender las cosas espirituales. Entonces, si sembramos trigo, vamos a cosechar sandía. No, ¿verdad? Y muchas veces el hombre en este mundo está sembrando una cosa, está sembrando según la carne, esperando cosechar buenas cosas. No pasa así, ¿verdad? Y la segunda verdad, la primera verdad, siempre cosechamos lo que sembramos. Número 2, siempre cosechamos, ¿alguien sabe la segunda regla? Siempre cosechamos mucho más de lo que sembramos. No es correcto eso. Siempre sembramos, o sea, siempre cosechamos mucho, 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 mucho. ¿Tienen unas horas? ¿No tienen prisa? Porque quiero decirles la verdad. Pues no tengo tiempo para decirles, hermanos. No cabe en nuestra mente la cosecha que Dios está preparando, que Dios está haciendo con nuestra fidelidad. Muchas veces el diablo nos dice, tú no estás haciendo nada. Mentira. Por tu fidelidad, llegar hoy está sembrando. Y cuando llegamos a la cosecha, a ver la cosecha, va a ser algo increíble, ¿verdad? Una vez estuvimos en el norte de los Estados Unidos, en el estado más al norte, aparte de Alaska, el estado de Maine. Estuvimos con todos mis hijos. Y estuvimos a mí me gustan los elotes. Y hermanos, los elotes de Sonora son los elotes más mejores en todo el mundo. Hermano, ¿ha comido elotes mexicanos? Amén, qué buenos son, ¿verdad? No son iguales aquí en Texas como en Sonora. Lo siento, hermanos.
Pero como a mí me gustan los elotes. Entonces yo y mi familia estuvimos comiendo elotes en el estado de Maine. Estuvimos teniendo un picnic, un día de campo afuera, un lugar muy bonito. Pero en Maine no hace calor. El maíz quiere el calor, ¿verdad? Y entonces los elotes no crecen muy grandes, no son muy grandes. Y entonces me quedé pensando, tengo 4 hijos, me quedé pensando, a mí me gustan los elotes y no hay muchos elotes, voy a hacer una cosa, pero también estaba pensando de los gramos que tiene un elote, ¿verdad? Y les dije a mis hijos, oiga, cuenta los granos en su elote para ver cuántos granos están en el elote. Y me quedé pensando, voy a saber cuántos granos están en un elote y mientras que estén contando los granos voy a estar comiendo los elotes. Pero son muy astutos mis hijos y en un ratito me dieron la respuesta, papá, son como 600 gramos. Me quedé pensando, ¿cómo hicieron eso? Y nada más contaron una fila y contaron las filas y multiplicaron y en un ratito me dieron la respuesta. Pero me quedé pensando, pues a ver cuando comemos una sandía, si pueden contar las semillas. Pero un agricultor de Kansas me dijo, normalmente hay como 700 gramos en un elote. Ok, ¿están conmigo, hermanos? Sembramos uno, cosechamos, y muchas veces hay más que 2 elotes en una mata, ¿verdad? Cosechamos 700, ¿verdad? No, porque cada uno de estos granos es otra semilla, ¿verdad? Entonces 700 por 700 son 490,000, ¿verdad? No, porque cada uno de esos se va multiplicando, hermanos. Es algo increíble. Entonces, cuando sembramos en las cosas de Dios, hermanos, vamos a cosechar algo increíble. Y hermanos, dice la Biblia que no solamente en la gloria, pero aquí en este mundo también. Decimos, pues en la eternidad vamos a cosechar. Pobre de mí, aquí ando sin nada, pero en la eternidad voy a cosechar. Hermanos, cuando confiamos en Cristo, empezó la eternidad. Ya estamos en la eternidad, hermanos, y ya estamos cosechando, ¿verdad? Son los primicios. Vamos a ver la cosecha entera en la gloria, pero ahora mismo vamos a cosechar. Y es algo tremendo, hermanos, es algo tremendo. Puedo contarles muchas historias, ¿verdad? Pero por el tiempo. Dios es bueno, hermanos, y hermanos, Dios es fiel. Si Él pide una cosa y si somos fieles, Él nos va a ayudar a cumplir lo que Él pide de nosotros y va a bendecirnos de una manera increíble. La tercera regla de sembrar y cosechar. Siempre cosechamos exactamente lo que sembramos. Siempre cosechamos mucho, no tengo tiempo, más de lo que sembramos. Y número 3, y este es donde fracasamos. Siempre ocupa tiempo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas y mañana lo hallarás. No. Después de muchos días, dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, no entendemos la cosa, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Se pone difícil, no estamos viendo lo que queremos ver, pobre de mí, no funciona para mí, ¿verdad? El nuevo agricultor viene de la ciudad y tiene ganas de sembrar, ¿verdad? Y compra terrenos y prepara los terrenos, una inversión tremenda, ¿verdad?
y después va al campo y ha llegado al fin para el día para sembrar la semilla y siembra la semilla, vamos a decir de trigo, ¿ok? Está muy emocionado. La ley de sembrar y cosechar, voy a cosechar mucho más de lo que he sembrado, y corre a la casa, trae la máquina para cosechar, triadora se llama, para cosechar, y llega, y ¿cómo está el campo? Pues pura tierra. Pues voy a tener paciencia, voy a regresarme mañana, ¿verdad? Y viene mañana con la triadora, y ¿qué está en el campo? Tierra. Se está poniendo desanimado. Y viene el tercer día, ¿qué hay en el campo? Tierra. Y el cuarto día, tierra. El quinto día, no, hermanos. Es la mala hierba que está creciendo. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Y pensamos, wow, para otros funciona, me han hablado de sus grandes cosechas, pero para mí no estoy viendo nada, ¿verdad? Y se va mal, todo mal, ¿verdad? Y ya no funciona para mí, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nos ha prometido una cosecha, pero en su tiempo. Nuestra parte, hermanos, es sembrar la semilla. Hermanos, déjenme decirles eso. El cristiano, el siervo de Dios, nuestro gozo no viene por ver el fruto. Nuestro gozo viene por obedecer al Señor. Gloria a Dios que puede servirle a Dios, ¿verdad? Y debemos de aprender a tener gozo simplemente por servirle a Dios, por obedecerle a Dios. Entonces necesitamos sembrar la semilla con fe para tener una buena cosecha. Número 2, necesitamos sembrar la semilla sin temor. Sin temor. El versículo 4. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Hermanos, en el servicio de Dios siempre hay malas circunstancias, siempre hay viento y siempre hay nubes, ¿verdad? Si estamos esperando el día perfecto para servirle a Dios, nunca va a llegar este día. Entonces necesitamos fe, porque, hermanos, cómo me dio miedo rendirme al Señor. Yo era un hombre demasiado tímido. Mi papá era un pastor. Josué, mi papá era un pastor. Y pastor, yo nunca jamás quería ser un pastor, porque estaba viendo las luchas, los problemas de mi padre, y más era un joven muy tímido, ¿verdad? Y entonces no voy a contarles toda la historia, pero al fin de todo llegamos aquí al lado de Texas, Texas, como yo y mi esposa. Yo tenía 18 años de edad, ella 17 años de edad, casados. Y puedo decirles aún un secreto: jóvenes tienen que tapar sus oídos, ¿ok? Para no escuchar eso. Pero nos fuimos hasta Chihuahua para casarnos, porque no teníamos la edad para casarnos en los Estados Unidos. No deben de hacer eso, ¿ok? Lo hicimos mal, ¿verdad? Y llegamos aquí. Pero era un hombre, un joven muy tímido, ni hablaba a mi esposa. Pero, hermanos, Dios me llamó a predicar. Con tiempo di cuenta de eso, y le dije: Dios, pero tú sabes, no puedo yo, ¿verdad? Pero Dios da gracia, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa: con la fe siempre va otra cosa. ¿Sabe qué es? El miedo. Siempre cuando Dios está pidiendo algo de nosotros, hermanos, Dios no nos llama a hacer pequeñas cosas. Para Dios no hay pequeñas cosas.
Cada cosa, en el llamamiento de Dios, cada cosa es importante, ¿verdad? Y cuando Dios nos llama a hacer una cosa, decimos, pues Dios no puedo. Y dice Dios, es cierto, tú no puedes. Es lo que dijo Moisés, Dios no puedo. Yo casi se enojó con Dios. Y al fin Dios, un poco molesto con Moisés, dijo, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y yo estaré contigo. ¿Verdad? Y gloria a Dios. Fue Moisés, pero fue con miedo, hermanos. Y siempre en las cosas de Dios, cuando Él pide algo de nosotros, tenemos miedo porque es algo más arriba de nuestra habilidad, ¿verdad? Pero no arriba de la habilidad de Dios. Entonces confiamos en Él y vamos con dudas y con miedo, pero Dios obra y damos cuenta, wow, y así podemos decir, no vamos a decir, mira lo que yo he hecho, sabemos muy bien, no puedo hacer eso. Mira lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y Dios es bueno. Yo me acuerdo del día antes, la noche antes de llegar como misionero a México. Teníamos 2 hijas de 4 años y de 2 años, 2 niñitas. Y íbamos por Laredo, Texas, para llegar a Nuevo León, al sur de Monterrey, con otro misionero, para aprender el español. Y tenía yo un carrito, ¿cómo se llama? Un Ford, no era un Maverick, era un Pinto, un carrito. Compré, hermanos, pagué $200 por este carro. Así era el carro. Y de vez en cuando se paraba. Tenía que dejarlo enfriarse un poco para prenderlo y caminar otras 2 horas, ¿verdad? Y no tenía mucho dinero, tenía muy poco dinero y como a las 3 de la mañana, ya muy cansado, después de manejar todo el día, llegué a un motel muy pobre. Y entré, tuvo que levantarse un hombre de la India, y le pregunté, ¿cuánto cuesta para pasar para una habitación, para pasar la noche? Eran nada más unas horas, y me dijo el precio, y le dije, pues lo siento, ¿verdad? Y el hombre me preguntó, ¿cuánto puedes pagar? Y le dije, no me acuerdo, $25, algo. Está bien. Y me dio una habitación y bien cansado, entramos a la habitación, nos acostamos, pero no pude dormir. Empezó a trabajar el diablo conmigo. Nelson, ¿a dónde vas? Pues vamos a México. ¿Y si hablas el español? Pues nada más la palabra taco y la palabra baño y enchilada. ¿No hablas el español? No. Pero si tienes parientes, tienes amigos en México, pues a la verdad no, ¿verdad? Pero si tienes dinero, pues no. Pero si tienes sostén, pues muy poco. Hermanos, quería regresarme hasta Arizona, como me dio miedo, ¿verdad? Pero gracias a Dios se levantó el sol en la mañana y tomé una taza de café. Y lástima que no era una taza de café cubano, ¿verdad? Para tener más ganas, ¿verdad? Pero tomé una y nos fuimos hasta México, hermanos, desde casi 37, 38 años. Y gloria a Dios, siempre estamos en México. Y hermanos, Dios ha sido fiel. Y ahora casi puedo hablar el español. Hermanos, siempre hay miedo cuando andamos por la fe. Y hermanos, si vamos a servirle a Dios, no hay otro modo para servirle a Dios. Tenemos que sembrar la semilla con fe, pero con la fe viene el miedo. Dios, no puedo, no tengo el dinero para ayudar a estos misioneros, ¿verdad? Pero si Dios nos ha llamado a hacer una cosa, Él es fiel, hermanos, y va a sorprendernos y hacer grandes cosas con nosotros.
Número 3. Tenemos que sembrar la semilla con fe, tenemos que sembrar la semilla sin temor y tenemos que sembrar la semilla con fervor, con fervor. En el versículo 6 dice, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará. O sea, tenemos que agarrar las oportunidades y cada vez que tenemos chance, sembrar la semilla, sembrar la semilla. Quiero animarles a repartir folletos. Quiero animarles a ser un buen testimonio. Quiero animarles a ayudar a la obra misionera. Quiero animarles a testificar a tus parientes, tus amigos, ¿verdad? Sembrar la semilla, sembrar la semilla. A mí me gusta pensar este versículo como la mañana de nuestras vidas cristianas. De mañana, en el principio de su vida cristiana, de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano. Yo me acuerdo, hubo un tiempo cuando mi papá siempre estaba viviendo aquí. Era un pastor, mi papá, y un gran ganador de almas. Y estaba viviendo mi papá, y hermanos, hasta su muerte estaba testificando. Yo me acuerdo que le llevé al funeraria y él sabía que iba a morir, tenía el cáncer y tenía muy poco tiempo para vivir, muy flaco, muy débil. Y estaba testificando en la funeraria para las personas. Hasta su muerte estaba tratando de ganar almas. Y me acuerdo un tiempo cuando mi papá estaba mirándole a él y su vigor, su deseo de sembrar la semilla. Y a la vez mi hijo era un joven y él también con muchas ganas sirviéndole a Dios. Y me quedé pensando, en la mañana sembrar la semilla y en la tarde vamos a seguir adelante. Hermanos, la vida es muy corta y el diablo me hace pensar, pues Nelson, tú eres ya viejo, es tiempo para los jóvenes hacer el trabajo. Pero hermanos, Dios nos tiene aquí en este mundo con un propósito, ¿verdad, hermanos? Y el propósito es para que otros sepan de Cristo. Déjenme mostrarles una cosa más y voy a leer un versículo y vamos a terminar. En el versículo 2 dice, reparte tu porción con 7. Los números en la Biblia quieren decir algo. ¿Qué quiere decir el número 7? La perfección. Es algo completo. Perfecto. Hay 7 días en la semana. Es una semana completa. ¿Verdad? Reparte tu porción con 7 y aún con 8. El número 8, ¿qué quiere decir? Nuevos principios. El día 8 es el primer día de la semana, ¿verdad? Hubieron 8 personas en el arca. Y era un nuevo principio. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia Dios nos va a dirigir a hacer una cosa, ¿verdad? Y hacemos la cosa y decimos, pues ya quiero descansar. Pero hermanos, mientras que estemos aquí en este mundo, Dios tiene otra cosa para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, tiene un propósito para nosotros. 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios está preparando la cosecha. Muchas veces pensamos, pues estoy haciendo muy poco, estoy dando muy poco a los misioneros.
pero por nuestra fidelidad, cuando llegamos a la gloria, hermanos, cuando llegamos a la gloria, vamos a tener dos pensamientos. Los que no somos perfectos, no hay ninguna persona, ningún siervo perfecto. Dios no pide la perfección, Dios pide la fidelidad, ¿verdad? Y a los siervos fieles, cuando llegamos a la gloria, Cristo nos va a llevar atrás de las puertas y Él nos va a mostrar la cosecha. Mira, Nelson, mira, mi hijo, mi hija, lo que tu fidelidad ha hecho. Y vamos a pensar dos cosas, hermanos. ¡Wow! Nunca pensaba que lo poco que hice iba a ser tanto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y el segundo pensamiento, pues ¿por qué no hice más? ¿Por qué no hice más? Y hermanos, ahora tenemos la oportunidad de hacer más, ¿verdad? Y quiero animarles, hermanos, vamos a servirle a Dios con fervor, con ganas, ¿verdad? Siempre va a haber miedo, pero nuestra fe puede vencer el miedo y podemos servirle a Dios con ganas, hermano. Hermanos, ha sido muy bueno poder escuchar la palabra del Señor ser predicada. Hoy hace un día, hermano, bien refrescante. Para mí como pastor, para mi familia y para la iglesia también. Y yo no quiero pasar por alto algo que dije en la mañana. Pero antes de resaltar eso, quiero solamente leerles un texto de la Escritura, hermano, no se preocupen que no voy a predicar, ya escuchamos la predicación, pero sí quiero, hermanos, quiero enfatizar algo, y es un pasaje que todos ustedes conocen, es Hechos capítulo 1, verso 8, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este es un versículo, hermano, que resume el propósito de la iglesia. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser testigos de Él. Fíjense, hermano, le recibiréis poder ¿cuándo? Cuando reciban el Espíritu Santo. Hermano, ya recibimos el Espíritu Santo. Eso significa que tenemos el poder para ir y ser testigos. Y es aquí, hermano, lo que yo quiero resaltar, que dije algo en la mañana acerca de esto, y es, yo creo firmemente, Dios, hermano, está haciendo algo entre nosotros como iglesia. Dios está moviendo nuestros corazones a una dirección, a testificar. Y yo le voy a decir por qué yo creo esto. Porque cuando el pastor Nelson y yo hablamos para que él viniera acá a la iglesia y compartiera con nosotros para poder escuchar su ministerio, acerca del ministerio que Dios está llevando a cabo en Sonora a través de ellos, en mi mente yo no tenía calculado, bueno, para el día que el pastor llegue, en ese tiempo vamos a estar precisamente en el libro de Esdras y vamos a estar precisamente, hermano, estudiando la séptima bienaventuranza, que es bienaventurado los que procuran la paz. Y hay algo que Dios, hermano, está haciendo. A través de esa bienaventuranza, Dios, hermano, nos está llamando a ser pacificadores entre Dios y los hombres. Y nosotros tenemos que ser intencionales en eso, hermano. Y este año queremos, hermano, a partir de este año queremos enfocarnos en eso. Cada miembro de nuestra iglesia debe ser un pacificador. Debemos ir, hermano, y predicar el evangelio a toda criatura que Dios nos ponga en nuestra mano. Y para ello, nuestra iglesia, hermano, la iglesia ha comprado materiales. Nosotros tenemos, la mayoría de ustedes conocen este material, que se llama el intercambio. Y este es un material que es un estudio bíblico, hermano. Esto, hermano, hay un libro que se llama, no sé si quiera apagarme la cámara. Hay un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero el asunto es que este evangelismo, hermano,